Aunque nos resistamos, mal que nos pese, en algún momento de nuestras vidas deberemos afrontar la experiencia de construir o reformar nuestra propia casa. Si se te ocurre la feliz idea de pedir opiniones sobre este tema, seguramente vas a comprobar que aparecerán voces amigas que te van a sugerir cosas de distinta índole. Cosas como, por ejemplo, ni se te ocurra hacer eso, o estás loco, o no tenés idea de lo que te estás metiendo. Mira, yo soy un convencido de que este tipo de opiniones amigas, vamos a llamarle, me permiten a mí hacer al menos dos consideraciones. En principio te diría que hablar es gratis. Además, opinar, yo siempre digo que es la oportunidad de ponerse como en un plano superior. Es como que en estas circunstancias, cuando alguien opina, hay alguien que está como en inferioridad de condiciones, que sabe menos que el que está opinando, y confía en nuestra sabiduría, supongamos que yo soy el que estoy opinando, en nuestras sabidurías, ¿no? Y nos permite explayarnos para contar todos nuestros conocimientos, aunque solo contemos con la experiencia de haber tenido que reformar, qué sé yo, el frente de una casa o haber revocado una cochera. La segunda conclusión que se me ocurre es que esa experiencia que nos están pretendiendo contar con su comentario es la propia, es la del que hizo, es el que ha hecho esa experiencia. Y esta no tiene por qué ser generalizable para todo el mundo. Yo digo que con esa misma lógica, hasta podrían desaconsejarnos, por ejemplo, el matrimonio, solo porque para ellos el suyo fracasó y terminó en una separación. Hecho que no desacredita el matrimonio en sí, sino a la experiencia que ellos tuvieron con ese matrimonio. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Yo te aporto mi opinión, pero esta vez pensando más como arquitecto que ya lleva más de 30 años de haber pasado por estas instancias cientos de veces. Y para que se entienda mejor, y porque en esto de los ejemplos me parece que siempre son más gráficos, voy a recurrir justamente a un ejemplo. A ver, veamos un poco. Supongamos que te dicen que vas a irte de vacaciones, ¿no? Pero solo te dan media hora para armar los bolsos y salir. ¿Esto significa que vas a pasar unas malas vacaciones? No, por supuesto que no. Pero si en cambio te dicen, fíjate bien, que tenés 2 semanas antes de salir de viaje, seguramente te vas a dar cuenta que tendrás un buen margen como, por ejemplo, para hacer cosas como programar o armar el equipaje con más tranquilidad, hacer una buena revisión técnica del coche, elegir bien el hotel donde vas a alojarte, chequear la mejor ruta y verificarlo en Google Maps, programar mejor los lugares que vas a visitar, etcétera, etcétera. Las posibilidades que de esta forma tengas unas vacaciones felices son mucho más altas que las del primer caso, cuando te dan media hora. La gran diferencia es que esta segunda opción incluye la posibilidad de programar las cosas con tiempo y ni más ni menos que poder tener un plan. ¿A dónde quiero llegar? Dirás. Bueno, tomar la decisión de construir tu casa es como decidir hacer un viaje. Te queda más o menos en claro dónde quiero llegar, pero no es tan claro como para hacerlo. Veamos un poquito. Lo peor que podrías hacer es arrancar sin un plan. Lo más probable es que ese viaje, o sea, la experiencia de construir, sea más estresante de lo que debería ser, porque hay toneladas de decisiones que deberías tomar y la verdad que son sin mucho conocimiento. Seguramente esa es la opción que quizá haya elegido ese amigo que te dijo que estabas loco por empezar a construir, ¿no? Pero tu opción
tu propia opción, es elegir hacer las cosas de otra manera o de la forma correcta. Ahora vos me dirás, bueno, bárbara hasta ahora, pero ¿cuál es esa forma? Mirá, lo primero que te recomendaría es que te busques un buen, entendámoslo, agente de viajes. En otras palabras, un arquitecto, un profesional, un arquitecto obviamente, o arquitecta, que conozca el camino que deberías atravesar para que el viaje, ese viaje que vayas a emprender, sea llevadero. Alguien con conocimiento como para guiarte en cada una de las etapas por el mejor camino y te ayude a tomar las decisiones que no estás en condiciones de tomar, porque se trata de un área que no conoces. Y lo segundo, y más importante, que deberías transformar, no sé si en una máxima diría, que sería rodearse de buenos recursos humanos. Y preguntarás, ¿recursos humanos? Veamos. Todos sabemos que para iniciar una obra precisamos tener recursos y la mayoría de nosotros supondría ciertamente que hablamos de recursos económicos, ¿no? ¿Quién puede llegar a discutir esta situación? Pero para los fines de este ejemplo, yo voy a dar por descontado que ese tipo de recursos ya los tenés incluidos, que están incluidos dentro de ese plan. Yo me refiero más específicamente a los recursos humanos, porque no se les da la debida importancia y te aseguro que son la clave para el éxito de tu futura obra. ¿A qué me refiero? Mirá, esta novela que acabas de, o estás por comenzar, que es la novela llamada Construcción, tiene como tres actores principales: el propietario o dueño de casa, el arquitecto y el constructor. Cada uno de ellos debe estar capacitado para cumplir con oficio, con solvencia, su rol dentro de esta novela o dentro de esta historia. Si vos que estás oyendo esto o viéndolo, sos el propietario, tu elección de los recursos humanos tendrá que ver con la elección de los otros dos actores. Hablemos de los arquitectos y de los constructores. ¿Qué significa en este caso buenos recursos humanos? Bueno, mira, en principio dos cosas. Yo te diría, buen material técnico. O sea, que sean empresas o personas con experiencia y capacidades técnicas para asumir esa responsabilidad de hacer tu casa. Y por otro lado te diría buen material humano. Yo creo que tan importante como la capacidad técnica que te mencionaba recién es su capacidad de, atentos a esto, de diálogo. El diálogo es la clave para solucionar casi todos los problemas. Y te diría más, y si me corren un poco, yo te diría que son la clave para solucionar los problemas del mundo. Así que mejor no me corras. La construcción de una casa, en definitiva, es una aventura compleja que necesita de una buena vocación de diálogo, es importante, para solucionar, y si es posible, te diría, para adelantarse a la aparición de los problemas. Nada mejor que saberse escuchado, decime si no, y luego ser bien interpretado por otra persona. Que ese otro nos encamine de acuerdo a una buena idea y un buen plan de trabajo. Hay que imaginar que se juegan cosas importantes, como por ejemplo tus sueños y tu presupuesto en una relación de trabajo que seguramente va a ser larga. Una casa no se hace en 2 días, y esto no es una novedad, ¿no? ¿Por qué no dedicar tiempo a buscar a las personas ideales, me pregunto? ¿Por qué andar improvisando? Y te digo más, hasta es preferible, y esto es una opinión muy personal, ¿no?, que falte un poco, a lo mejor muy poco, de capacidad o experiencia, pero que no falte capacidad de diálogo. En el diálogo los contratiempos se solucionan, yo te diría que en un toque, antes de que se hagan grandes y se transformen en un problema mayor, en una bola más grande.
La pregunta del millón sería, ¿cómo me aseguro de conseguir esa gente? Porque todos querrán decir, bueno, Barbo, acuerdo con esto, pero ¿cómo la consigo? Bueno, lo peor que podrías hacer sería buscar en las páginas amarillas, o una empresa o un arquitecto. ¿Cuál es el mayor mérito? ¿Acaso el de haber tenido el dinero para gastar en publicar ese aviso en las páginas amarillas? Por otro lado, yo creo que seguramente habrá un buen amigo, pero un buen amigo, o un conocido que pueda darte referencias de quien haya contratado. A ver, no invento nada, el famoso boca a boca. Si das con alguien que te da confianza, yo digo que la confianza es algo que vas a percibir desde el primer instante, pero si lo conseguís, no te quedes allí y pedirle referencias de clientes o de obras en las que haya trabajado. Y si se quiere, te diría, avanzar un poco más y si es posible, anda a conversar con esos antiguos clientes para que te cuenten de primera mano cómo les resultó la experiencia de haber trabajado con ellos. Yo digo que si pasa entendémelo, el psicotécnico, será un buen arranque para dejarnos la tranquilidad de que no estamos dando el salto al vacío, de que no estamos improvisando. Solo luego de haber cumplido con estas etapas, yo creo que se puede pensar, pero pensar seriamente, en comprometerse. ¿Es suficiente con esto? Porque alguno podrá preguntarse esto, ¿no? Y mira, seguramente que no. Pero yo creo que en comparación es muchísimo mejor que no hacer nada de lo que te estoy recomendando. ¿Y qué pasa si el que está viendo o escuchando esto, supongamos, porque hasta ahora le hablé como el propietario, pero ¿qué pasa si el que está viendo o escuchando es un arquitecto o una arquitecta? Bueno, aplica exactamente igual. Averigua un poco quién es ese futuro cliente o ese contratista con las mismas herramientas que te acabo de contar. Las aptitudes psicotécnicas aplican en todo sentido. Nadie querrá comprarse una relación de trabajo que en definitiva siempre es larga si dudamos de ese material humano con el que vamos a relacionarnos. Por más que la ecuación económica pueda llegar a resultar tentadora, no hay dinero que compre la mala sangre. Créeme cuando te digo que siguiendo estos consejos vas a tener la oportunidad de vivir la experiencia y contarla a ese amigo que dijo que estabas loco. Si te gustó lo que acabas de ver, te invito a que te suscribas y nos acompañes, porque se vienen episodios muy, pero muy interesantes.